la ducha. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es anorexia y bulimia. Ah, mire, ¿qué es anorexia ya? Bien, si tomamos solamente el término, sería la bulimia. Okay. Si tomamos el tema así de manera simple, la anorexia solamente sería una falta de apetito. Pero si hablamos de una anorexia nerviosa, ya estamos hablando de un padecimiento que es bastante severo, que puede llevar a la muerte a la persona que cae con esta enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, la anorexia nerviosa, que es el tema que vamos a tratar, es la falta de apetito, pero que lo ocasiona el mismo individuo de manera severa. Que es puede ser por moda, por presión social, por nervios, ¿no? Por todo ello que estás mencionando, pero sobre todo por trastornos psicológicos. Ah, es un tema del coco. Sí, porque si hablamos de anorexia podemos hablar de trastornos fisiológicos. Por ejemplo, un paciente puede tener anorexia porque está enfermo, tiene una gastroenteritis, está enfermo, ¿verdad? Pero hay pacientes que están orgánicamente sanos, pero psicológicamente están mal. Entonces comienzan a tener dismorfismo. ¿Qué significa eso? Que comienzan a verse gordos. A pesar de que están delgados, se ven gordos frente al espejo. Entonces comienzan a limitarse en la ingesta de carbohidratos, comienzan así, con los carbohidratos, luego en la ingesta de las grasas, por último ya se quitan las proteínas, inclusive se llegan a quitar los líquidos. Entonces, finalmente fallecen, ¿no? Por todas estas deficiencias. Y entonces tenemos de que, si hablamos de anorexia nerviosa, tenemos de que hay de dos tipos. Una que es restrictiva. Restrictiva es cuando comienzas a quitarte los alimentos. Y otra que es purgativa o vomitiva, que es la bulimia. Donde el dedo y comienza a vomitar. Sí. O sea, de repente comienzan a comienzan a comer de manera compulsiva estos pacientes. Comen mucho y de repente ya están vomitando o se están laxando, están tomando purgantes o toman diuréticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el paciente? Comienzan ya a tener diferentes síntomas que hacen evidente pues la enfermedad. Sí. O sea, no solamente es la baja de peso. Oiga, México es un país de gorditos, ya lo dijeron, ¿no? Pero ¿qué tanta incidencia tiene en estos o en otros muchos sectores la anorexia y la bulimia, la frecuencia en que se presenta? ¿Y en quién? ¿En hombres o en mujeres? Porque ciertamente pues son las mujeres de pronto, pero yo conozco ya esto que le llaman la vigorexia, ¿no? Que es el trastorno mental de los hombres por hacer ejercicio y este tipo de cosas, que también y no solamente es de los hombres, es hombres y mujeres, pueden sufrir también de vigorexia. Así claro. Es. Más o menos se calcula que es el 10% de la población mexicana que padece de anorexia y de bulimia. Sobre todo es en adolescentes. Se dice que la frecuencia sobre todo aumenta entre los 14 y los 18 años, pero realmente se inicia más o menos a los 12 años. Ajá. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Pero en este momento pues también la anorexia está aumentando poco a poco en frecuencia también en los hombres, como bien dices, no solamente restringirse en el alimento y tampoco vomitarlo o evacuar para adelgazar, sino también ahora viene lo de la vigorexia. De repente para nuestros amigos que a veces uno no sabe qué significa el término, es de que significa que uno hace ejercicio hasta de más. Se la pasan horas haciendo ejercicio con la finalidad de quemar más calorías. Y estar mamilla. Oiga, a ver, si se da entre los 12, los 19 años, evidentemente es en el seno familiar, es decir, es cuando los jóvenes están en la familia. Por supuesto, entonces los califican como muy dependientes familiares, como pacientes que su autoestima pues realmente está baja, son pacientes que tienen trastornos emocionales por problemas de índole familiar muchas veces, un divorcio, conflictos entre los padres, falta de atención de los padres para con los hijos, todo esto condiciona a que justamente pues los hijos caigan en este padecimiento. ¿Cómo lo detectamos, por ejemplo, los padres de familia? ¿Cómo detectamos en nuestros hijos este tipo de enfermedades? Primeramente, el paciente de manera constante está hablando de su peso, que se siente gordo, a pesar que lo ves delgado, lo ves en su peso, él se siente gordo, siempre anda con una balanza, siempre está con su espejo, siempre se siente gordo y siempre se está limitando. Si uno ve, desde los inicios, detecta esta enfermedad inmediatamente,
hay que llevarlo al médico. O sea, no esperar verlo delgado, no esperar ver que está en estado de inanición para recién preocuparnos, porque ya sabes, las cosas que comienzan las puedes de repente mejorar, pero si el paciente ya está muy avanzado, a veces es muy difícil sacarlo de este cuadro. Sí. Entonces comienzan a hablar sobre esto de bajar de peso siempre, de que siempre se sienten gordos, y de repente comienzan a restringirse en los alimentos. Te digo, comienzan a quitarse los carbohidratos, grasas, proteínas, de repente ya no toman agua, de repente ya comienzan a tener algunos estigmas en su cuerpo. Por ejemplo, los que son bulímicos, que andan vomite y vomite, comienzan a tener deterioro en el esmalte dental. Claro, porque están vomitando y la acidez del estómago y todo eso pega contra los dientes, ¿no? Se les cae el cabello, la piel está reseca, comienzan a tener náuseas, comienzan a tener vómitos, también cólicos abdominales intensos, espasmos estomacales, y bien, todo eso te está indicando que la cosa no va bien, ¿no? Se sienten débiles, muchas veces se desmayan. Entonces no debemos dejar que esta enfermedad avance para poder acudir al médico. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Es psicológico y también de físico? Acá se podría decir que es un padecimiento multidisciplinario, ¿no? Tenemos que atacar por varias partes, de tal manera que interviene la endocrinóloga, porque el paciente, por ejemplo, en el caso de las mujercitas, la paciente queda con amenorrea, no regla, por lo menos comienzan con unos 3 meses sin regla, entonces está delgada, no come, va por ahí, ¿no? Va por ahí la enfermedad. Entonces tiene que ser multidisciplinario, interviene el pediatra dependiendo de la edad que tenga el paciente, el médico internista, la nutrióloga, el endocrinólogo o el endocrinólogo, en fin, ¿no? Y el psicólogo, ¿no? Y al psicólogo, por supuesto, o el psiquiatra. Muy bien. En casos severos hay que hospitalizar al paciente. ¿Dónde podemos tener más información, doctora? ¿Dónde podemos acercarnos a usted? Les recuerdo los teléfonos, el 3052-093, tenemos el 214-8717, el 214-8738, y tenemos el correo isabelmanco@yahoo.com.mx. ¿Ve ese tipo de síntomas en sus hijos? Comuníquese con la doctora. Hágalo. Recuérdenos otra vez el teléfono, doctora. 214-8717, 214-8738, 3052-093. No espere a ver consecuencias físicas, visuales de, oye, este ya se está quebrando. No lo espere, ¿no? Si ya tiene por ahí algunos síntomas, ¿no? Si ya los detectó, actúe de inmediato, porque puede llevar a la muerte. Sí, seguro. Muy bien, gracias, doctora. Gracias, Gabriel. Muy buen día. Señor Barra.